Susana Mariana Estefanía Francisca de Paula del Corazón de Jesús de la Torre y Mier. Era hija de Isidoro de la Torre y Gil y de Luisa Mier y Celis. Y su padre era un hombre tan rico que tenía 10 haciendas y ni tenía tiempo para visitarlas a todas. La más popular, la de San Nicolás Peralta, en el municipio de Lerma. Así que Susanita, refinada y finita, viajó varias veces a Europa. Y un 10 de octubre de 1881, luego de un corto romance con un joven parisino llamado Maxence Melchior Edouard Marie Louise de Polignac, un tipo de abolengos, sí, y de un condado, era un conde, y juntos tendrían 8 hijos, entre ellos a Pedro María Javier Rafael Antonio Melchior Polignac de la Torre, que se convertiría en príncipe de Mónaco y sería el padre de Rainiero III y abuelo de Alberto II de Mónaco, el recién casado. Pedro María nació el 24 de octubre de 1895 en el Château de Carcham, Morbihan, Francia. Era el menor de 8 hijos, los otros 7 fueron Josefina, María Luisa y un largo etcétera. Pedro María era miembro de la nobleza francesa, de una de las familias con más abolengos, y por tal motivo fue escogido por el príncipe Luis II de Mónaco para que se casara con su hija, la princesa Carlota de Mónaco y duquesa de Valentinois. Fue escogido porque nunca hubo una relación amorosa de noviazgo entre Carlota y Pedro. Él era de origen tácito, era taciturno, y para muchos tenía gustos por personas de su mismo género, pero a la vez era el partido ideal para hacerlo príncipe, transformarlo en un Grimaldi y lograr que Carlota heredara la corona de su padre, es decir, quedara como princesa de Mónaco, quien la procreó Don Luis con María Juliette Labut de Petitfier, que era una bailarina y pobre. De hecho, Luis II, padre de Carlota, conoció a María Juliette en Argelia cuando estaba destacado con la tropa en ese lugar, y parece ser que sus encuentros tenían lugar en un cuartel. Sus encuentros íntimos. Sobre quién era ella han trascendido varias versiones, que era modelo, lavandera, meretriz o actriz. Lo cierto es que nació en 1867 y pereció en 1930. La hija de ambos, Carlota, nació en Argelia el 30 de septiembre de 1898. Total, Pedro María o Pierre, como le llamaban en Francia, a Pierre de Polignac, el hijo de Susana, se casó con Carlota, la hija de Luis II de Mónaco, el 19 de marzo de 1920 por lo civil y al siguiente día por la iglesia. 3 meses después, simplemente se separaron y Pedro se fue a vivir a su casa ubicada en las afueras de París. El matrimonio estaba condenado al fracaso gracias a las preferencias de él, su orientación por personas de su mismo género, como dicen muchos biógrafos, y a las infidelidades por parte de ella. 10 años después, Carlota entabló una demanda judicial para divorciarse el 20 de marzo de 1930, lo que logró gracias a un derecho de su padre, expedido en febrero de 1933. Un tribunal parisino lo confirmó en diciembre del mismo año. Así que Luis II Grimaldi enfureció y amenazó a Piedro tras la firma del decreto. Lo amenazó con enviarlo al ejército si volvía a poner un pie en Mónaco, pero 2 meses después reapareció y el viejo Luis lo perdonó, si es que había algo que perdonar, y le asignó una pensión de 500.000 francos anuales. A partir de ese momento, Carlota y Pierre llevaron una relación civilizada. Ambos se reunían con sus hijos, que de hecho tuvieron 2. La mayor, Antonieta Luisa Albertina Susana Grimaldi, condesa de Polignac y baronesa de Massy, quien nació en París un día de los inocentes, o sea, un 28 de diciembre de 1920. Y el segundo hijo que tuvieron fue Rainiero III, conde de Polignac y príncipe de Mónaco, el padre de Alberto, el padre de Carolina y el padre de Estefanía y esposo de Grace Kelly. Nació en Montecarlo, Mónaco, el 31 de mayo de 1923, el heredero al trono. Ese mismo Rainiero se casaría con Grace Kelly, esa misma que hizo la película con Cary Grant, filmada, llamada Para atrapar al ladrón,
y lo hizo en Mónaco. Y dirigió a Alfred Hitchcock. Rainiero visitó el hotel donde se hospedaban y quedó prendado de la belleza y la personalidad de Grace. La empezó a cortejar, la visitó en United States y pidió su mano. Grace nació en Pensilvania, Filadelfia. Después de esa película para atrapar al ladrón, Grace filmó una película al lado del actor Alec Guinness que podía parecer un presagio de la vida real. La película se llamó El Cisne, en la que interpretó a una mujer que se convertía en princesa al casarse. Ironías de la vida. Filmó una película más, la última antes de su matrimonio con Rainiero, titulado Alta Sociedad, al lado del gran Bing Crosby y Frank Sinatra. Total, Rainiero se salió con la suya, la sacó de Hollywood y se casaron el 18 de abril de 1956 y por la iglesia el 19. Los padres de Rainiero, Pedro María, o sea Pierre de Polignac, el de origen mexicano, el hijo de Susana de la Torre, y Carlota, estuvieron presentes al lado de su hijo Rainiero durante la boda, como habían hecho también cuando fue coronado príncipe de Mónaco en abril del 50. Gracias a la renuncia de su madre a sus derechos de sucesión al trono, en 1944, Grace y Rainiero tuvieron 3 hijos. Carolina, nacida en el 57, Alberto en el 58 y Estefanía en el 65. La carretera por donde circulaba Grace en Mónaco cuando filmaba al lado de Cary Grant fue la misma en la que tuvo el accidente que un día después le costaría la vida, el 14 de septiembre de 1982. Otra paradoja e ironía de la vida. Rainiero siempre amó a su padre, a Pierre, y él lo solía acompañar en los actos más importantes del Principado. Asimismo, Pierre mantuvo siempre una increíble relación con la esposa de su hijo, Grace Kelly. Suegro y nuera mantenían una excelente comunicación, cosa que no pasaba con Carlota, que no podía ver ni en pintura a Grace. Las dos mujeres más importantes en la vida de Rainiero simplemente se odiaban. Así que a lo largo de su vida, Pierre viajó un par de veces a México para visitar a la familia de su madre y descubrir el país del que tanto le hablaba Susana, su mamá. El 10 de noviembre de 1964 el príncipe Pierre de Mónaco perecía a causa de un cáncer en el Hospital Americano de París, Francia. Una pérdida irreparable para Rainiero, que acrecentó su curiosidad por descubrir más sobre la historia de México y sus orígenes. Siempre expresó su cariño por México y su deseo por conocer más a fondo a sus antepasados. Lo llevaron a visitar a México en 1968. De hecho, sería en septiembre de 1968 cuando Rainiero y Grace visitaron México. Arribaron primero a la ciudad de Mérida y visitaron la casa museo. Fueron recibidos por don Fernando Barbachano y su señora. Así que muchos dicen que Rainiero, en honor a su abuela mexicana, nombró a una de sus hijas Estefanía. No solo eso, sino que quiso que sus hijos aprendieran a hablar perfectamente el español. Así que Rainiero no solo hizo que sus hijos aprendieran a hablar perfectamente el español, por lo que hoy el príncipe de Mónaco, Alberto, habla perfectamente español, lo mismo que Carolina y Estefanía, como si fueran mexicanos. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Susana de la Torre y Mier nacería en el año 1858 en una familia rica. Así que aquella niña, cuando creció, era tan bella. Y no solo se medía por sus rasgos, sino por el aire de misterio que la envolvía. Morena de porte firme y mirada profunda. No lo sabía entonces, pero su vida daría un vuelco que la colocaría en el mapa invisible de las dinastías europeas.
La historia comenzó como tantas leyendas de salones y tertulias. Un aristócrata francés, conde de título y de maneras, se encontró una tarde con aquella espectacular mujer. Tenía algo no natural de las francesas. Ella le contó que era latina, de México, que hablaba español. Pero eso no le impidió para que el conde Maxence, Melchior Edouard Marie Louis de Polignac, le pidiera matrimonio. Así que aquel noviazgo que duró casi un año tendría su final en el altar el 10 de octubre de 1881. Para los padres, que su hija se casara con un aristócrata francés era todo lo que habían soñado, y dijeron valió la pena tantos viajes para que Susana encontrara un buen partido. Su familia una familia acomodada, mientras que para Maxence, el conde de Polignac, era una mujer especial que no parecía intimidarse ante la nobleza extranjera, sino que lo miraba como un hombre más común y corriente. Eso le gustó de ella. Lo que siguió fue un cortejo que rompió distancias, protocolos. París fue el escenario de aquella espectacular boda, con la calidez de una mujer latina que no olvidaba sus raíces. Susana dejó atrás el bullicio de México a instalarse en los castillos fríos y salones dorados, donde aprendió que la aristocracia europea se movía con reglas no escritas y silencios cargados de peso. Allá tendría 8 hijos. Sí, 8. Entre esos hijos que tuvo, nació un tal Pedro María, como le llamaba ella, y Pierre, como le puso él. Más tarde sería conocido como Pierre de Polignac, y con el tiempo, aquel niño mitad mexicano y mitad francés crecería con la educación propia de la nobleza, aprendiendo idiomas y artes ecuestres, pero también escuchando de su madre historias del sol ardiente de su tierra natal y el orgullo de ser latinoamericano, de las pencas de maguey, de las antiguas pirámides mayas y de la grandeza de un pueblo que se erigió hace cientos de años. Orgullosa de sus raíces, de sus ancestros, Susana siempre le contaba a sus hijos las historias de México, la belleza de un país que estaba del otro lado del Atlántico y del Pacífico. Con el paso del tiempo, ese hijo, un tal Pedro María o Pierre Marie, ya hombre, se casaría con una mujer que le abriría las puertas de un destino aún mayor. Sí, la hija de nada más y nada menos que don Luis II de Mónaco, un tipo rico que vivía en aquel pequeño principado llamado Mónaco, que para ese entonces parecía un departamento de Francia. Pero no era simplemente porque pagaba impuestos al gobierno francés para que no invadieran la pequeña roca. Sí, un pequeño principado rodeado por rocas, que para ese entonces muchos lo veían como algo insignificante. Solamente un terrateniente con un montón de tierra a orilla del mar, pero que más tarde, años después, se convertiría en el sitio predilecto de los multimillonarios. Un lugar donde se va a pasear, donde el lujo y el glamour abundan y donde solamente tienen ciudadanía los más acaudalados, donde las fortunas gozan de reserva y donde no se cobran impuestos. Hasta allá llegaría aquel descendiente de Susana la mexicana, el barón Pierre de Polignac, convertido en príncipe. Se casaba con Carlota y juntos darían la bienvenida a Rainiero III de Mónaco. Así que, como curiosidad de la historia, aquella joven que un día viajó a pasear a París terminaría entroncada en la Casa Real Grimaldi de Mónaco, una casa muy reconocida con cientos de años de existencia, convirtiendo a Susana de la Torre y Mier, aquella joven, en la remota raíz de príncipes y princesas actuales. Así que pocas veces la genealogía oficial se detiene a mirar hacia atrás y reconocer que en los tronos europeos también hay sangre del otro lado del océano, latina. La de Susana fluye silenciosa en la realeza monegasca,
como una corriente oculta que recuerda que las historias más trascendentes no siempre nacen en palacios, sino en un salón de baile, donde una mexicana dijo sí a un conde francés, sin sospechar que estaba escribiendo un capítulo eterno en la historia de un pequeño principado junto al Mediterráneo. Y aunque Susana hoy esté perdida en la historia, y mientras Pierre acabó teniendo una separación y relación conflictiva con Carlota, la madre de Rainiero, que incluso se separó de él 3 años después de matrimonio, y el divorcio sería años después. Así que la historia se escribe y se reescribe. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.